Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cero a E-Commerce. Hoy tenemos un invitado que definitivamente más de uno necesita conocer. Bienvenidos a este espacio en el que descubriremos juntos cómo llevar el comercio electrónico e-commerce al siguiente nivel. Este podcast es para ti si no sabes nada del tema o también si crees que lo sabes todo, porque además de conocimientos básicos y fundamentales, tenemos historias inspiradoras que van a hacer retar tus sueños. Mi nombre es Camila Hernández, soy apasionada por el e-commerce, por el emprendimiento, Shopify Partner y también creadora de este podcast. Y él es Daniel Financiero. Como su nombre lo indica, vamos a hablar de finanzas enfocados en emprendimiento y por supuesto va a haber una partecita de e-commerce. Entonces, bueno, Dani, bienvenido a De Cero E-Commerce, este podcast que está muy enfocado en todo el tema de e-commerce, pero por supuesto también toca todo lo del tema y el camino de emprender. ¿Cómo vas, Dani? Muy bien, Cami, muchas gracias por este espacio, por permitirme compartir contigo. Realmente pues lo aprecio mucho que me hayas invitado y bueno, estamos aquí para conversar. Bueno, a ver, Daniel, administrador de negocios Ujú. de AFIT, cuéntanos de ti, ¿quién eres? ¿Quién es Daniel? Bueno, yo soy Daniel Cardona, administrador de negocios de AFIT. Llevo ya en este tema de la consultoría cerca de 6 años, ya para 6 años. este año termino cerca de 6 años en todo el tema de consultoría. Fui empleado un tiempo, estuve en el mundo corporativo alrededor de 4 o 5 años adicionalmente. Eh, digamos que a partir de allí empiezo a ver también algunas necesidades de lo que yo quería hacer obviamente como persona y pues de cómo yo podía aportar a ese concepto millennial de que todos queremos dar como un propósito y tener un propósito. Entonces eso también me tocó y digamos que el tema de la consultoría financiera fue lo que Dani, me bueno, llevó a eso. para empezar, yo creo que de pronto muchos emprendedores o empresarios inclusive creen que no necesitan un financiero, sino que con su equipo contable están bien. Cuéntame por qué un emprendedor, un empresario debe tener una persona financiera en su equipo. Bueno, Cami, ese ¿Y cuál es tema esa diferencia? es una pregunta que se hacen muchas veces y que incluso pues cuando llegan a mí me dicen pues ya tengo contador, pero pues realmente eso no me da como la claridad de mi negocio. Porque finalmente el contador tiene un papel muy importante y es presentar la información ante las entidades regulatorias, que en este caso en Colombia es la DIAN. Pero ir más allá, hacer un análisis estructurado de ingresos, presupuesto de gastos, un presupuesto también de ingresos para lograr mis expectativas, entender qué tan rentable está haciendo mi empresa, pues generalmente eso no lo hace un contador, porque finalmente ya tiene suficiente carga con todo lo que se refiere a carga tributaria. Entonces, en últimas, un contador no va a tener el tiempo ni el ancho de banda para lograr un análisis que sí pueda hacer un financiero. Entonces, digamos que ese es el valor que aporta un financiero dentro del equipo, más allá de un simple reporte ante las autoridades, es cómo tomas decisiones con base en información que sea real y cómo tomas esa información para que en últimas pues, logres tus expectativas de crecimiento, de rentabilidad. ¿Qué deben de tener claro los emprendedores en cuanto a sus finanzas para saber si su negocio es rentable o no? Inicialmente es súper importante que tengan claridad absoluta de cuáles son sus costos y cuáles son sus gastos, ¿cierto? Que entiendan esa diferencia. Algo que parece tan fácil, pero Exacto, y generalmente no lo hacen porque pues no tienen como esa noción de, venga, yo cómo separo realmente los costos, que es lo que va asociado directamente a la venta de un producto y como yo siempre lo explico es, un costo es todo aquello que a lo que no voy a incurrir si no vendo el producto. Entonces, en un ejemplo de un e-commerce, si yo no vendo pues la blusa o la prenda o lo que sea que vaya a vender en e-commerce, pues no voy a incurrir en ese costo porque finalmente lo tengo en inventario, está guardado. Cuando lo vendo es que efectivamente eso me vuelve plata y lo tengo que pues, gastar para volver a reponer ese inventario. Un gasto, por ejemplo, y digamos que en el lado contrario, es todo aquello en lo que yo incurro de manera mensual, ok. venda o no venda, ¿cierto?
caso para un tema de e-commerce, por ejemplo, en este caso, ya que pues tu público tiene mucho que ver con e-commerce, es el fee que le tengo que pagar a Shopify mensual por el sostenimiento del sitio web. Lo que tengo que pagar anualmente por el dominio, lo que tengo que pagar en hosting para el caso de lo que no sea Shopify. Digamos que todas esas cosas que sí o sí tengo que pagar, Sí. venda o no venda, ¿cierto? Okay. Entonces eso es lo más importante, digamos, que a tener en cuenta. Y en segundo lugar, tener una expectativa clara de qué quiero lograr, ¿cierto? Porque si yo no sé para dónde voy, no va a tener ningún tipo de acción. Y eso es un poquito lo que pues yo trabajo con Daniel. Daniel es mi asesor financiero y es un poquito como lo que he logrado aterrizar y es entender cuál es ese crecimiento que puede llegar a tener mi negocio y cómo lo puedo crecer mes a mes, cuáles son esos números que quiero ver en la empresa. Explícanos un poquito bien en ese análisis financiero que uno debe tener, cuáles son esas principales indicadores que debemos estar midiendo. Hay 3 indicadores claves que a mí me gustan y que creo considerablemente que son los más importantes dentro de todo este tema de estructuración financiera. Uno es el margen de contribución y creo que lo hablábamos en nuestra reunión pasada, nuestra reunión de seguimiento, y es cuánto me queda a mí después de pagar mis costos, ¿cierto? Entonces vendí una cosa en 100 pesos, mis costos son 20 pesos. ¿Y gastos? No, todavía no. Costos, Costos solamente. Okay. Y esa resta me da algo que se llama el margen de contribución. El margen de contribución es lo que me permite a mí cubrir mis gastos y mi expectativa de rentabilidad, ¿cierto? Por eso es tan importante, porque en últimas ese es el valor que me va a decir, venga, después de que yo le saque lo que me gaste en hacer el producto o en vender el producto, ¿cuánto me va a quedar para cubrir lo que yo quiero ganarme pues, con el emprendimiento, con el negocio, con la empresa? Ese es el primer indicador. El segundo es el punto de equilibrio y es cuánto es lo mínimo que tengo que vender para al menos poder compensar toda mi estructura de gastos, ¿cierto? Y el tercer indicador es cuál es mi capacidad de generación de ingresos, porque eso me va a aterrizar en términos de expectativas. Total, entonces, de pronto tenemos unas expectativas muy altas, pero tan siquiera no tenemos en producto o la capacidad en servicio para atender esas expectativas. O en capital de trabajo, porque muchas veces lo que nosotros necesitamos para llegar a cierto nivel de ingresos es, venga, necesito tener al menos 100 millones de pesos en capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo? Dinero para poderlo poner a producir. Si yo no tengo ese capital de trabajo necesario para lograr o llegar a ese nivel de ingresos, pues obviamente no lo voy a poder hacer. Y mis expectativas tienen que ajustarse a eso, porque ahí es donde llega la frustración, donde llega el tema de, venga, es que no estoy llegando a lo que quiero llegar, pero es porque no tienes esos 3 indicadores que yo considero que son claves a la hora de... Dani, tú que trabajas con tantos emprendedores y con tantas empresas, porque también trabajas con empresas que facturan sumas importantes, ¿cuál es ese error principal que ves en todos? No hacer seguimiento. Eso es... Creer que porque hay dinero en la cuenta, el negocio va bien. Y eso finalmente lo que pasa es que pues, generalmente hay dinero en la cuenta porque hay un buen flujo de efectivo, o sea, hay buen ciclo de efectivo. Cuando hay buen flujo de efectivo, porque correcto. hay otros negocios que creo que ese problema se mantiene y es que no hay flujo de efectivo. Exacto, entonces si yo no tengo un seguimiento constante con respecto a mis resultados, pues obviamente no voy a poder evaluar ni tomar decisiones ni tomar acciones para cambiar esos resultados. Entonces ese es el error más grande y es lo que en más de 45 clientes que yo he asesorado encuentro, no tienen ni siquiera un cierre. Y yo por eso dentro de un proceso de estructuración financiera siempre una de las partes y las fases de la metodología es, venga, hay que hacer unas reuniones quincenales para que revisemos cómo va el negocio y una mensual para que revisemos cómo cerró y cuáles fueron los resultados del mes y si eso está alineado o no con tu expectativa y con tu plan financiero del año. Okay. Otra cosa que pues he vivido mucho en este proceso de emprendimiento es que muchos emprendedores no se ponen un salario y no tienen claro el salario. ¿Cómo te ha ido ahí con esos casos? Generalmente, pues en Colombia cerca del más del 90% de las empresas son microempresas y esas microempresas surgen porque hay una necesidad de generación de ingresos, ¿cierto? Yo necesito tener una fuente para comer, para vivir, para pasear, para invertir, o sea, hay una fuente necesaria que pues surge gracias a estas microempresas. Entonces ese es el error principal porque casi que convierten la caja de la empresa en su caja personal. Okay. Y obviamente cuando no hay un presupuesto y nos desfasamos del presupuesto que puede cargar realmente la empresa, empezamos a tener problemas dentro del flujo efectivo, empezamos a descapitalizar la empresa y eso hace que no podamos llegar a nuestros objetivos de venta porque no hay capital de trabajo. Entonces eso genera casi que una bola de nieve que se vuelve en un problema que casi que ya es insostenible, pero pues finalmente
cuando llegan a ese punto, y yo creo que por ahí el 60% de los emprendedores que han llegado a mí es porque están en ese punto, pues si se toman acciones correctas, en el tiempo correcto, es algo que se puede revertir. Pero es fundamental tener un salario, porque finalmente si tú trabajas en tu emprendimiento, tú eres un autoempleado, Ajá, ¿cierto? sí. Entonces hay que hacerlo. Eso sí o sí te tienen que hacer, porque si no, pues se nos va a salir de control el presupuesto de gastos. Perfecto, y creo que también dividir lo que tú decías, esas finanzas personales de esas finanzas empresariales que muchos emprendedores sé que no las tienen claras y divididas. Sí, es que es como si, pues no sé, es que miremos empresas grandes, o sea, en una empresa grande sus accionistas no van y sacan de la caja menor de la empresa para pagar sus gastos, ellos tienen unos dividendos que se reparten de acuerdo a los estatutos anual, semestral, trimestral, pero siempre va a estar ese orden de, venga, es que una parte es la plata del dueño y otra parte es la plata de la empresa tiene que verse como un ser independiente. Y pues si es un ser independiente, pues yo no le puedo sacar plata si no tengo en consideración ciertos aspectos. Entonces por eso es importante que se tenga un presupuesto de gastos para la empresa y que se tenga un presupuesto en finanzas personales y que mi presupuesto de finanzas personales esté acorde al salario que me está pagando la empresa. Porque si no hay esa separación, siempre hay problemas, o sea, siempre se descapitaliza la empresa, siempre vamos a ver que hay una pérdida, entonces llegan los comentarios de, es que esto no me está dando, es que realmente yo no veo que esto tenga resultados, pero no es eso, es que estás abusando de más de la empresa. De la empresa. Bueno, hay otra duda y es, muchas veces pues, los empresarios, emprendedores, empresas nos enfocamos en facturar, 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 pero no se preocupan por esa rentabilidad, ¿sí me entiendes? Porque queremos facturar más, pero puede que la rentabilidad sea más poca y de pronto ese no es el secreto. ¿En qué nos deberíamos enfocar realmente? Realmente eso va a depender mucho del tipo de negocio, ¿cierto? Hay negocios de volumen, hay negocios de nicho, obviamente de acuerdo al tipo de negocio que nosotros tengamos, pues vamos a tener que optar por tener mayor ventas y menor margen, obviamente, o por tener una mayor cantidad de ventas pues, con un menor margen. Entonces, en ese orden de ideas, no hay como una respuesta única para esa pregunta, eso va a depender de tu tipo de negocio. Pero sí es muy importante que hagas un análisis financiero para entender si esos resultados que estás obteniendo mensualmente van en línea con tu expectativa de rentabilidad. Entonces, es que yo mínimo quiero ganarme más del 15% porque yo sé que un CDT que es casi que sin riesgo, yo pongo una plata sin riesgo, me va a dar el 10%. Entonces yo al menos me quiero ganar un 5% más de eso al año. Si tú tienes clara esa expectativa, pues tú vas a saber si como estás viendo hoy el flujo efectivo de tu empresa, pues es viable para tus expectativas, ¿cierto? Hay emprendedores que dicen, yo no trabajo por menos del 40%, hay otros que dicen, yo necesito el 12%. Entonces eso va muy Depende también, del negocio. depende del negocio y la expectativa del inversionista. Bueno, de hecho, tú hace poco sacaste una herramienta gratuita para que esos emprendedores que aún están tan perdidos y no se sienten listos para la asesoría financiera puedan identificar su margen de contribución y puedan identificar esas variables que nos acabaste de mencionar. Cuéntanos un poquito cómo funciona. Bueno, es una herramienta que está disponible en www.danielfinanciero.co. Básicamente lo que pues, yo quise hacer es, venga, desglosemos esto a lo más fácil posible para cualquier persona, que cualquier persona lo pueda entender. Y simplemente deben obviamente llenar un formulario y registrarse, pues no les va a tomar más de 15 minutos todo el proceso, van a ingresar los productos o servicios que venden, los costos asociados, sus gastos, su expectativa de rentabilidad y al final van a obtener un resultado que les va a decir cómo es el margen de contribución, cuál es la utilidad que están obteniendo y algunos consejos básicos para cualquier emprendedor. Yo creo que acá, si están viendo esto, empiecen a preguntar si tienen claro todos estos conceptos, si están haciendo ese seguimiento, si tienen claro todo esto que estamos hablando o si es momento de levantar la mano, porque creo que ahí está el diferencial entre crecer o no crecer en este camino. Bueno, Dani, hablemos del e-commerce y háblanos un poquito de cuáles son esos gastos y esos costos que debemos de tener en cuenta dentro de las plataformas, pues no, particularmente yo que trabajo con Shopify, hay un porcentaje, además del pago mensual de la plataforma, hay un porcentaje por venta, pero ¿cuáles son esos otros números que hay que tener en cuenta a la hora de vender online? Porque creemos que vender online entonces no tenemos que pagar nada, pero no, en realidad si hay unos costos asociados, hablemos un poquito de esto. Hay algo importante, Cami, creo que lo hablaba también contigo, y es
Shopify o cualquier plataforma de e-commerce funciona de manera similar a un punto de venta físico, ¿cierto? Entonces hay que tener una inversión inicial en el desarrollo del sitio web o en el desarrollo de la página, ¿cierto? Igual que hay que hacer una adecuación en un punto de venta físico. Hay que tener en cuenta también que a la hora de vender en e-commerce hay otros gastos, por ejemplo, como una pasarela de pagos. Hay una comisión que me van a cobrar a mí por recibir los dineros, por recaudar los dineros a través de una pasarela de pagos. Y eso obviamente yo tengo que cargárselo al costo del producto porque pues, es un costo que se va a generar de acuerdo al nivel de ventas que yo vaya generando. También es importante tener en cuenta los gastos de manejo, que es básicamente cuando yo preparo el pedido o el paquete, pues cuánto me cuesta también esa preparación de ese paquete. Los gastos de envío, en caso de que yo asuma el envío para los clientes, porque hay muchas plataformas de e-commerce o páginas de e-commerce que dan el envío gratis según un monto, ¿cierto? Entonces eso también debo tenerlo en cuenta a la hora de hacer un costeo de un producto en caso de e-commerce. Adicional a eso hay otros gastos como generalmente hay que tener a alguien que responda los chats para el tema de servicio al cliente, entonces hay una estructura de gastos fijas. Necesito también tener todo el tema de tráfico digital, pauta, que es la correcto, pauta. cómo voy a hacer que la gente llegue a mi e-commerce y obviamente eso va a generar unos gastos y debería tener un presupuesto para eso. ¿Cuánto presupuesto voy a tener, por ejemplo, en fotografía, en creación de contenido? Porque pues si es e-commerce, generalmente se mueve a través del social e-commerce, entonces necesito toda esa estructura de gastos para poder mover el sitio web. Y qué bueno que lo tengamos claro, lo tengamos enlistado, porque es que abrir un sitio web no es simplemente abrir una página y ya todo el mundo va a llegar. Vamos a tener que hacer muchas acciones que también tienen un costo para poder que se conviertan en los resultados que esperamos. En ventas, de acuerdo. En ventas. Dani, ¿qué otras cosas o experiencias de todos estos años asesorando empresas tienes que compartir que les sirvan a los emprendedores para poder pues hacer este camino mucho más fácil? Realmente, Cami, o sea, lo que yo he podido evaluar y encontrar en todos estos años es que el propósito y que tú te sientas identificado con lo que estás haciendo en tu camino de emprendimiento es lo que realmente pues, va a garantizar el éxito, porque este tema del emprendimiento, y tú lo sabes y yo lo sé, hay días que hay que despertarse a las 5 de la mañana, acostarse a la 1 de la mañana, y si tú necesitas hacer eso, tiene que ser algo que realmente te apasione, ¿cierto? Y si eso no te apasiona, pues realmente no lo vas a lograr. Entonces, lo más importante es que ames locamente, o sea, y que ames locamente lo que te metiste. O sea, tengo clientes que venden peluches y aman los peluches, así o sea, los aman tocarlos, sentirlos, o sea, y evaluar que tiene mejor calidad que o sea, es una cosa absurda que uno dice, un peluche, pero sí, o sea, realmente aman mucho su negocio. Ahí es donde está, digamos que la diferencia y el éxito pues de lo que hacen y lo que han logrado hasta el momento. Entonces yo creo que eso es lo más importante y por favor hagan una estructuración financiera, o sea, busquen al menos qué es un costo, qué es un gasto, aprendan conceptos básicos de cómo leer un estado financiero, cuáles son los ingresos, qué es una EBITDA. ¿Qué es un estado financiero? Cuéntanos un poquito de eso. Eso es un informe muy sencillo que es básicamente ingresos, costos, cuál es la utilidad después de hacer esa resta de esas dos cosas, gastos, mi margen de contribución, mis impuestos y mi utilidad neta. Si yo conozco y sé leer un estado financiero, pues voy a saber si mi empresa es rentable, si realmente me está generando dinero, si está cumpliendo o no con mi expectativa de rentabilidad. Entonces, que al menos empapen un poco de esa base y ese fundamento de, venga, al menos... ¿Quién te hace los estados financieros? ¿El financiero o el contador? El contador hace los que se presentan ante la DIAN, pero el financiero generalmente lo que hace es desglosar eso más a detalle para que tú puedas tomar decisiones y puedas decir, venga, este gasto aquí está raro o está por encima del presupuesto, entonces revisémoslo, este costo no está en línea con el margen de contribución o con la ganancia esperada para tu producto o tu servicio, entonces hay que ajustarlo. Entonces, pues el contador sí te puede entregar como un consolidado, pero generalmente un financiero te lo entrega mucho más desglosado. Pero al menos entender esos conceptos básicos y que obviamente haya una planeación de, venga, qué voy a lograr y cómo lo voy a lograr y qué tengo que hacer para llegar a esos números. Sin esa planeación, aseguro que pues estamos a ciegas, como que hago, no sé si me va bien o me va bien, pero sí no hay sentido, de acuerdo, no hay sentido. Dani, creo que esta información es súper valiosa. De nuevo los invito a que ingresen a la página de Daniel para que puedan
pues y entender un poquito ustedes en qué estado están. Y por supuesto lo sigan en redes para que se asesoren, aprendan de todos estos conceptos que él nos comparte en redes. Y bueno, Dani, muchísimas gracias por habernos regalado este espacio, de verdad. No, Cami, a ti y pues ojalá les sirva mucho a los emprendedores. Soy testimonio porque de verdad que este año empecé con la asesoría y pues yo personalmente estoy encantada de poder tener claro tantas cosas que no tenía antes y creo que fue un reinicio para mis emprendimientos en particular poder tener claro todo esto. Súper, Cami, me alegra mucho y ojalá pues yo pueda seguirle aportando mucho más a este mundo emprendedor en Colombia.